Bueno, esta noche llegamos al fin del libro de Tito. Les invito a su atención, que preste atención al fin del capítulo 3 de Tito. Es en la página 1266 de las Biblias aquí de la iglesia. Y Tito es uno de los tres llamadas epístolas pastorales, y Pablo, claro, pensando en la iglesia, en esencia escribiendo a la iglesia, pero enfocándose en particular en el liderazgo de la iglesia en esas tres epístolas pastorales. Pero si notamos al fin de la carta, él dice: la gracia sea con todos vosotros, amén. Así que a través de toda la carta él está hablando a usted singular, pero ahora está hablando a vosotros, a todos ustedes, ¿no? Así que fue una carta apuntada así a las congregaciones de Creta. Así que leemos estos últimos 4 versículos de Tito. Tito 3, oigan a la palabra de Dios. Cuando te envía a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Cenas, doctor de la ley, a Apolos, encamínolos con solicitud para que nada les falte, y aprenden asimismo los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Martin Lutero tuvo una manera de hablar, como ustedes saben, en alguno de sus escritos. Él dice sobre las escrituras: a cada pequeña flor es un campo entero. Una forma interesante de pensar en las riquezas de la palabra de Dios. En cada parte que abrimos pensamos que es una margarita, no una flor pequeña, pero resulta ser todo un campo lleno de flores. Y quisiera sugerirles aquí al fin de esta epístola que a lo mejor hay algunas riquezas no descubiertas todavía. Algunos de nosotros quienes solemos pasar por alto los últimos versículos de algunas de esas cartas de Pablo. A lo mejor encontraremos que hay un campo lleno de riquezas aquí después de todo. Y sin embargo, estaremos viendo esos versículos, ¿no? Aquí es Pablo terminando su carta a Tito, y una de las cosas maravillosas del fin de una carta es que le pone a usted en el punto central. Para que usted pueda ver aquí son las personas y los lugares y los eventos que formaron al Nuevo Testamento, ¿no? Y vamos a tener un poco más de biografía o trasfondo aquí para poder saber un poco sobre estas personas un poco mejor, ¿no? Pero hay algo más que muchas veces sucede en los fines de las cartas de Pablo. Pablo se enfoca en esas personas de carne y sangre y muestra cómo ellos están viviendo la vida de que él está enseñando. En otras palabras, esas personas como Tíquico y Apolos y Zenos y los demás son cristianos. Artemas están viviendo las doctrinas, la enseñanza que Pablo ha estado enseñando a Tito. Así que desde este punto de vista es interesante poder reflexionar y pensar, pues, ¿qué es lo que Tito nos está enseñando? Y pues dos cosas vienen a mente, ¿no? Qué tan precioso es el Evangelio, y la forma también que nuestro fruto siempre sigue donde nos llevará el Evangelio. Así que el Evangelio va primero, y después del Evangelio luego sigue una vida fructífera como respuesta. Y aquí hay hombres quienes aman al Evangelio, quienes estaban llevando fruto hermoso por causa de ello. Lo dinámico del Evangelio, de lo que lo voy a llamar esta noche, el fruto que fluye de fe, el Evangelio, bendiciones de la fe basada en el Evangelio. Esas son cosas que debemos estar orando, esas son cosas que debemos perseguir, esas son cosas que debemos dar gracias a Dios por esas cosas cuando las vemos. Así que tres cosas que notaremos esta noche en esos dinámicos de Evangelio, no frutos del Evangelio. El primero es un labor enfocado en el Evangelio. Ahora,
somos presentados a 4 hombres en esos versículos. A 2 son nombres que no conocemos en ninguna otra parte en las páginas del Nuevo Testamento. No sabemos nada sobre Artemas, sino lo que nos dice el versículo 12. No sabemos nada sobre Escenas, el abogado, sino lo que nos dice el versículo 13. Los 2 otros hombres conocemos un poco, ¿no? Tíquico, conocemos un poco de él. Sabemos que ministraba a los santos en Coloso y Éfeso. Parece que fue él que llevó la carta cuando fue con ellos. Fue también acompañando a Pablo cuando Pablo fue a Jerusalén. A Apolos conocemos del libro de Hechos, por ejemplo, que fue un predicador muy dotado. Había aprendido primeramente de Juan el Bautista y humildemente se sentó a los pies de Pablo y aprendió la plenitud del evangelio de Pablo. Y aquí está Apolos ahora delante de nosotros nuevamente. Y lo que leemos en versículos 12 y 13 es que tenemos sentido de Pablo, el maestro de ajedrez, ¿no? Pablo con esos diferentes recursos humanos, ¿no? Bajo su control, su mandato, y estas personas entregados al evangelio, a hacer bendición a la iglesia, y él tuvo que pensar en cómo mover a estas personas, ¿no? Cuándo enviarlos y a dónde enviarlos y quiénes serían los mejores en ciertas situaciones, ¿no? Y usted nota que tiene cierta incertidumbre, ¿no? En cuanto a 12, enviaré a Artemas o a lo mejor voy a enviar a Tíquico, no estoy seguro todavía. También es un recordatorio bueno que Pablo, por ser apóstol, no quiere decir que fuera no tuviera visiones o revelación especial del Señor en cuanto a todo, cada detalle pequeño del ministerio. Muchas veces él iba a las diferentes cosas que nosotros hacemos cuando queremos hacer decisiones, no viendo la providencia de la situación, intentando discernir en cuanto a personas, y usted puede ver sus dones y su disponibilidad, y usted usa sentido común santificado. En este punto en la historia, Pablo no estaba seguro en cuanto a cuál de los 2 hombres enviar, y usted puede ver con Pablo que su mente está enfocada en que nada hacía planificar y hacer estrategia y pensar en estas preguntas: ¿quién sería mejor? ¿A dónde y cuándo le voy a enviar? ¿Y para qué? ¿Cuál es el mejor campo misionero que enviar? Y en versículo 12 hay mención de eso, ¿no? Cuando procura venir a mí a Nicópolis. Nicópolis se encontraba al lado oeste de la costa de Grecia, hacia el mar Adriático, y si usted viendo el mapa en su vida, a lo mejor más o menos 200 millas lejos de Atenas, así que está yendo más al oeste. Y ustedes recuerdan que él quiere ir a Roma y ir hasta España. Aquí está la costa oeste occidental de Grecia, y está pensando a lo mejor Tito será parte de esto. Y si usted viera hacia atrás en algunas páginas, segundo Timoteo 4:10, creo que cuando Tito fue de esas partes del mundo, Dalmacia, esa región del mundo, y está pensando en todas esas cosas, ¿no? ¿A quién enviaré y a dónde y todo lo demás, ¿no? Todo su corazón, en otras palabras, está enfocado en esta labor evangélico, y él espera que otros cristianos sean iguales con celos, ¿no? Y hay una frase en versículo 12 que dice: procura venir a mí. Luego otra vez en versículo 13 dice: enviar a ellos con solicitud. Y la misma palabra está atrás de ambas palabras. Y la idea aquí de esta palabra, ¿no?, es un asunto de urgencia particular especial, ¿no? Un asunto de urgencia particular y especial. Así que Pablo está al fin de su pensar, ¿no?
siempre está en mente, siempre está en su corazón y Él quiere que ellos también tengan urgencia cuando hacen su trabajo. No, estoy enviando a Artemas o a Tíquico y, y quiero, Tito, que tú lo hagas un asunto de urgencia, que vengas a mí en Nicópolis. No hay tiempo para perder. Versículo 13, con las cenas, el Apolos vengan a Creta con esa carta, presumiendo, ¿no? Que cuando lleguen con esa carta, ellos tienen más cosas que tienen que hacer después. Así que hazles capaces que ellos pueden seguir en su viaje con ese mismo sentimiento o sentido de urgencia. Así que, en toda parte, ¿no? En cada lado vemos sacrificio, hay esfuerzo, hay planificación, hay labor, hay trabajo. Me recuerda a mí de unos versículos de Horace Sparrow, unas palabras que yo tenía en la pared de mi oficina por varios años, y empieza así: sigue laborando, gas de ser gastado, el gozo de ser la voluntad del Padre. Sí, fue el Maestro, no debe pisar el mismo camino, el siervo todavía. Sigue laborando, gas desgastado. Eso es lo que vemos con Pablo, es lo que vemos con los demás de quienes leemos aquí en versículos 12 y 13. El apóstol Juan, cuando él graba por nosotros de la vida y ministerio de Jesús, nos dice en su evangelio, mientras nosotros vemos a Jesús ministrando, hubo un versículo en el Antiguo Testamento que vino a mente, es de los Salmos: celos por tu casa me consumió. Cuando veían a la forma que ministraba Jesús sirviendo, pensaba en aquel versículo. Y me parece a mí que mientras nosotros leemos en el Nuevo Testamento, hay algo que es tomado por sentado, que nosotros como cristianos, que lleguemos a comprender o recibir y actuar según en el celo de Jesús, que un poco de su celo se va a traspasarse a nosotros, y que nosotros tendremos un corazón para enfocarnos en el labor del Evangelio también. Y claro, nosotros sabemos como cristianos que no hay nada mejor para nosotros sino entregarnos sino por el Evangelio. Significaría diferentes cosas por diferentes personas. Vamos a hablar de eso en algunos momentos, pero pensar en estos hombres, algunos momentos aquí, pensar en Cenas, el abogado, doctor de la ley, abogado. Es como si Pablo quisiera solamente mencionar, mira, la gracia de Dios, un abogado. Hay abogados aún en el reino de Dios. Esos no son todos predicadores, ¿no? Algunos de ellos son aparentemente tienen trabajos, ¿no? ¿Y qué significaba para Cenas a seguir con Apolos en este trabajo, ¿no? Ese viaje? Entonces quiso decir que tuvo que poner pausa a su trabajo para ir y ser parte de ese viaje misionero. Le hubiera quitado tiempo. El viajar en ese tiempo era peligroso, requería tiempo y sacrificio. Estos hombres te tuvieron que decir no a cosas. A lo mejor tú tenías que decir cosas, no a cosas que quisieran hacer, para poder decir sí a lo que estaba haciendo. Y así será lo mismo para con usted y para conmigo. Tendremos que decir no a algunas cosas para decir sí a servir a Cristo. Nuestros vecinos, los de ustedes y yo, son obsesionados con la perseguida de felicidad, ¿no? Y si nosotros no tenemos cuidado, vamos a seguir el mismo camino y vamos a pensar que esta vida se trata de perseguir la felicidad. El problema es que cuando usted sigue a la felicidad, no lo encuentras. Hay una cita que está guardando mucho tiempo. He estado pensando mucho James Phillips, un predicador escocés del siglo pasado, ¿no? El último siglo. Dice: la felicidad no se encuentra al buscarlo, llega a ellos cuyas mentes y corazones han sido conquistados por algo más grande. Y la felicidad los ataca o los sorprende. Es interesante, ¿no?
usted no va a encontrar felicidad a perseguirla. Usted va a encontrar felicidad, va a aparecer como de sorpresa mientras usted ha sido conquistado por algo más grande. Y mientras usted persiga alguna cosa más grande, un propósito más grande, la felicidad aparece durante el proceso. Yo creo que tantas veces nosotros nos retenemos de sacrificios pensando si sacrifico demasiado no voy a estar feliz, pero es en el entrega de nosotros mismos que encontramos la felicidad en el Señor. Y cuando nosotros vivimos vidas egoístas, no, claro, los resultados son que los esfuerzos del reino de Cristo son dejados sin hacerse. Los ministerios se quedan sin fondos y sin trabajadores y sin apoyo. Y la administración de nuestros recursos son minimizados. Y claro, la tentación es para aquellos 10% que están haciendo 90% del trabajo, que sus oídos abren y sus corazones abren por una declaración así. Pero todos nosotros sabemos que son los 9%, 90% quienes están haciendo 10% del trabajo. Somos nosotros quienes necesitamos escuchar ese desafío de enfocarnos y entregarnos para el reino del Evangelio. Y dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios mientras vemos a gente haciendo sacrificios para el bien del reino. Un labor enfocado. Pero luego la segunda cosa que vemos y es relacionado, segundo dinámico del Evangelio, es una cooperación que da o una cooperación que entrega o da. Es un fruto del Evangelio. Si usted lleva tiempo en el mundo del trabajo, usted sabe qué tan difícil es que la gente trabaje juntos como un equipo, qué tan común es un equipo que empieza bien trabajando juntos y luego de repente uno empieza a discutir con otro y afecta la productividad de tal grupo, tal equipo, y hay tanto lo que llamamos drama en estas situaciones, ¿no? Y así que mientras nosotros nos enfoquemos en ese pasaje pequeño, vemos algo diferente, una cosa diferente. Nosotros encontramos a Artemas y Tíquico y piensa en su situación, ¿no? A algún momento, básicamente Pablo los ha colocado en pausa y ha dicho, yo voy a enviar a uno de ustedes a Creta, pero no estoy seguro cuál todavía, así que espérenme un momento hasta decidir yo quién irá a dónde, ¿no? Así que, ¿qué requería de eso de los dos? Pues flexibilidad, ¿no? Y va a requerir flexibilidad y nada de ego. Porque si usted no es escogido, usted fácilmente podría presumir ser pesado y no encontrado lo correcto. Así que algo que faltaría en ti. Pero hay que dejar el ego atrás, ¿no? Pero ambos hombres dicen, estoy dispuesto, envíame a mí. Ambos hombres estaban dispuestos y listos para irse. Y lo vemos lo mismo en ellos dos. Y pueden pensar en Zenas de Apolos y que para esos dos, ¿no? Apolos, conocido por su elocuencia y su poder de predicar. Zenas, un abogado, probablemente sin temor de hablar tampoco. ¿Quién puede hablar primero? ¿Quién puede hablar más? ¿Quién será el líder, no? Y Apolos, aun según los corintios, por lo menos el desafío a Pablo, ¿no? Puede ser que él tenía más dones de predicar que aún Pablo. Algunos estuvieron del lado de Apolos, pero está aquí Apolos listo a recibir sus órdenes del apóstol. Pablo dice, es lo que quiero que hagas. Aquí es donde quiero que vayas. Y Apolos luego está dejado a un lado y está dispuesto a irse. Zenas deja su trabajo en pausa. Él está listo a irse. Ambos están trabajando juntos. Hay gracia. Hay humildad. Son parte de algo más grande. Así que ellos están dispuestos a hacer sacrificios para lograr eso. Perdónenme por tantas veces hacer ilustraciones con deportes o fútbol. Creo que está en mi mente. Hay varios jugadores de fútbol famosos de la universidad quienes llegan a ser pagados, ahora son pagados a jugar fútbol y algunos son pagados con un vehículo muy, muy bueno
Alguno podría contarles que maneja un Lamborghini. Otro jugador maneja un Aston Martin. Esos son niños de 20 años, ¿no? Y hay tercero. Su nombre es Dylan Gabriel. Fue un finalista en Heisman. Juega en Oregon. ¿Saben cuál es su vehículo favorito? Una camioneta de Chrysler. No se equivocan. Qué lindo carro, ¿no? Pero ¿por qué escogió una camioneta? Porque él quiso poder llevar sus equipos consigo, sus compañeros de su equipo, para que ellos podrían llegar a ser mejores jugadores y amistades entre los jugadores. Él fue parte de algo más grande y puso su dinero donde está su boca, para decirlo así, para que llegue a ser algo más grande, algo que él podría perseguir y ver progreso en esta cosa, ¿no? Así que hay esta cooperación que se entrega por parte de la iglesia. Aparecen tantas formas, ¿no? Tantas maneras. Claro, hemos estado enfocados en ellos quienes van, pero ¿qué tal ellos quienes se quedan? Vean lo que dice el versículo 13. Están diciendo que Tito se prepara para los quienes van a venir. Así que los enviados son Zenos y Apolos, y ellos van a ir a Creta. ¿Y qué es lo que ellos necesitan? Pues ellos necesitan recibir descanso y refrigerio y enviados nuevamente por su camino, no faltando nada. Así que hay enviados y ellos quienes también se quedan, y ambos tienen su servicio, ambos tienen su ministerio, ¿no? Y versículo 13, recibirles bien y proporcionar por bien, que nos falta nada. Ese va a requerir su propia planificación, ¿no? Ese va a requerir su propia coordinación, va a requerir su propio sacrificio por parte de aquellas congregaciones en Creta. Así que ellos también estarían cooperando, ellos también van a estar dando, ellos también, ¿no? Es tan importante, es una palabra que nosotros necesitamos escuchar, porque no todos nosotros somos enviados geográficamente hablando para ser enviados por el Evangelio, pero aún ellos quienes no son enviados somos parte del enviar, somos partes de aquel ministerio por la forma que vivamos, de la forma que servimos aquí en el cuerpo local. Algunos van, algunos se quedan, pero todos contribuyen. Todos son llamados a sacrificar. Todos son necesitados. Ustedes se acuerdan de los días de COVID, ¿no? En que solamente trabajadores esenciales fueron permitidos a ir al trabajo, ¿no? Toda la iglesia, todos somos trabajadores esenciales. Y el subraya en versículo 14, dice, dejen nuestra gente. Está hablando a todos ahí, que nuestra gente aprendan a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no estén sin fruto. Así que todos esos hombres, mujeres, niños, niñas, que consistían en las congregaciones en Creta, ¿qué tenían en común? Tenían esa visión del reino de Cristo, un amor hacia Cristo, tenían un deseo a hacerlo conocido, tienen un deseo a ver a la iglesia crecer. Hay una cooperación por causa de eso. Y mientras nosotros vemos al versículo 14, ¿qué es lo que vemos ahí? Bueno, es obvio, ¿no?, de que los cristianos en Creta, ellos deben ser animados por estos hombres escritos aquí en versículos 12 y 13, mientras ellos lean sobre y escuchan sobre Artemas y Tíquico y Zenas y Apolos. Ellos deben tomar a sus hombres como modelos para su propio vivir, como patrones, y estos hombres son ejemplos para ellos. Esos hombres son sólidos en la fe, maduros en la fe, habiendo estado en Cristo varios años. Y aquí hay nuevas iglesias, nuevos cristianos jóvenes, y deben ver ellos. Es así que lo dice en versículo 14, y que aprendan a sí mismos los nuestros.
aquí está su ejemplo, aquí están esos hombres. Tito lleva su vida delante de ustedes, viviendo sacrificialmente. Él nos decreta, pero ahí está ministrando entre los cretenses y ahí están esos hombres también. Ven a esas personas quienes han servido, están sirviendo a la iglesia más ampliamente. Vean a ellos y búsquenlos y que ellos sean su patrón y ejemplos y que sean animados por eso. Mientras ven a esas personas, pueden ver labor enfocado y una cooperación que entrega. Y ahora usa a esos hombres como modelos para su propia vida. Así que Pablo quiere que sea una oportunidad de aprender en el trabajo, ¿no? Experiencia así, versículo 14 otra vez, y aprenda a sí mismo los nuestros a ocuparse en buenas obras. A lo mejor usted ha tenido un trabajo así en que apareció intentando o queriendo hacer entrenamiento y levantaron y dicen, usted lo va a descubrir cómo trabajar, cómo funciona todo. Y yo creo que es lo que Pablo está haciendo aquí en las iglesias en Creta. Está diciendo, ustedes van a empezar a ser como que lanzados en un periodo de tiempo difícil para su iglesia, a lo mejor el tiempo más difícil todavía que ha sucedido, ¿no? Su pastor Tito se va a ir por lo menos un tiempo para ir a este viaje misionero a Dalmacia. Él va a tardarse meses, sino años, y en su lugar va a estar o Artemas o Tíquico, no sé quiénes son ellos, pero ellos van a estar aquí, van a estar ministrando entre nosotros, vamos a tener que acostumbrarnos a otra persona, otro pastor, y ahí está Cenas y Apolos. Ellos van a tener que tener esa carta, a lo mejor van a tener miedo de una carta si nunca habían recibido una carta de apóstol Pablo, no sé. Y luego vas a tener que ver a esos hombres, pensar en cómo que necesitan ellos, esos hombres van a venir a nosotros y van a necesitar ser refrescados de ustedes y enviados nuevamente con buenas cosas que necesitan, ¿no? Provisión. Hay más, mucho sucediendo aquí, ¿no? El mensaje de Pablo es justo esto. Salten, métense, hay mucho que hacer. No hay nadie plenamente, no hay nadie que sepa exactamente, completamente lo que están haciendo. Hay aprendizaje en el camino. Métense, empiezan a servir. Es un mensaje para todos nosotros, hay mucho que hacer. Nuestra gente también, y que aprenden a sí mismos los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no estén sin fruto. Y luego hay esta última cosa, mientras cerramos nuestro tiempo, nuestro estudio en Tito, hay una comunión viva que encontramos aquí. Una comunión viva que encontramos aquí es otro fruto del Evangelio. Así que al llegar al versículo 15, lo único que nos queda es el saludo y la gracia. El saludo, la gracia de todos los que están conmigo, dice Pablo, te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bueno, esta nueva congregación está siendo presentada a nueva familia. Una familia que ellos no conocían que tenían. Es interesante que Tito, varias veces Pablo numera un nombre a ellos quienes están saludando, ¿no? Tal y el otro te saluda, ¿no? Y los demás, probablemente esos nombres sean dejados atrás porque los cristianos en Creta no lo conocerán. Es nueva congregación. No conozco a esa gente. Pero todos los que están conmigo te saludan. Ustedes son parte de la familia. Son parte de la familia ahora. Es como vividor, ¿no? Esas nuevas conexiones que están siendo hechas y esta nueva familia tiene en base o son basadas en nuevas realidades con esos cretenses, no es realidades para los cristianos en Creta. ¿Y cuáles son las nuevas realidades? Pues saluda a los que nos aman en la fe. Y la gracia sea con todos vosotros. Amor y gracia. ¿Qué tipo de amor estamos hablando aquí? Pues no es el amor que
viene de vínculos naturales, no es el amor que viene porque ustedes tengan relación de la sangre, no es amor por compartir una experiencia, a lo mejor estuvieron en una batalla juntos como soldados, no es el amor que usted tenga hacia un paisano o uno que hable su propio idioma y que tiene la misma apariencia que usted, no, es un amor sobrenatural, es un amor que proviene del Evangelio. Richard Baxter tiene razón cuando dijo, el amor causa amor. El amor causa amor. Y aquellos cristianos en Creta habían descubierto eso, que el amor del Evangelio causa amor entre hermanos y hermanas en Cristo. Nosotros amamos porque Él primeramente nos amó a nosotros. Y luego gracia. Gracia. Hace mucho en el principio de la carta es la salud, es salud de Pablo hacia ellos, gracia a vosotros. Ahora la última palabra, gracia en el principio, gracia en el fin, gracia desde su principio hasta su fin. Y ese subraya exactamente cómo llegamos a ser cristianos nosotros y cómo seguimos siendo cristianos y cómo seremos cristianos hasta el fin. La primera palabra y la última palabra del Evangelio es lo que es. Hay un líder de misiones quien fue preguntado una vez, la gente que lo conocía bien, dice, ¿por qué predicas sobre la gracia del Evangelio tanto? Y respondió, le sorprendió un poco, dice, pues, ¿qué más hay? Y pues dijeron, hay muchas otras cosas, ¿no? Podrías hablar sobre cómo debes vivir, puedes hablar sobre relaciones y las relaciones que tienen cristianos y muchas otras cosas de que puedes hablar. Y él dijo, sí, pero todas esas cosas fluyen desde la gracia del Evangelio. Y creo que Pablo estaría de acuerdo con él. Gracia a vosotros, dice, la gracia sea con todos vosotros. Así que este amor y esta gracia es lo que es combustible de esa nueva comunión, nueva familia, de que sean parte. Esta gracia y amor es lo que es su como combustible. Yo creo que nosotros al aprender y seguir creciendo en Cristo, que entre más que nuestros corazones salgan a Cristo, entre más que salgan nuestros corazones a Él, quien nos amó y se entregó en gracia a nosotros, más rica será esa comunión y esa vida familiar que llegará a ser. Y si no pensamos mucho en el Evangelio, probablemente no vamos a tener comunión muy rica aquí entre los santos. Pero cuando el Evangelio llega a ser precioso y Cristo llega a ser precioso y nos damos cuenta de que el amor requerido para salvarme a mí y la gracia requerida para salvarme a mí y a usted hace la comunión algo especial, ¿no? Bueno, esos son los dinámicos del Evangelio aquí en los últimos versículos. En nuestro primer estudio en el libro de Tito en octubre, yo les dije que Creta era un lugar sin promesa para plantar una congregación, ¿no? Que los cretenses no pensaban mucho de sí mismos y tampoco los demás pensaban bien de ellos. Pero aquí está una congregación, una iglesia. Aquí está una iglesia creciendo. Tiene sus desafíos, como todos tienen. Pero aquí está una iglesia creciendo porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Es el poder que supera y conquista todas nuestras debilidades y fragilidades y toda nuestra corrupción y todo nuestro pecado. Así que ahora tenemos esas pequeñas congregaciones saludables en la isla de Creta, creciendo la gracia de Dios. Y usted y yo debemos ser animados a dejar ese libro pequeño atrás. Es mi primera vez predicando a Tito, enseñando a Tito, primera vez estudiándolo en gran detalle así. Y qué bendición ha sido para recordar las ABCs del Evangelio y la vida del Evangelio, a ser animados que lo que Dios hizo en Creta, si Dios puede hacerlo en Creta, puede hacerlo donde sea. Y si Dios puede cambiar a los cretenses, Él puede cambiarme a mí, puede cambiar a usted. Y dar gracias que tenemos un gran evangelio que verdaderamente transforma a nuestras vidas. Que el Señor use esas cosas para animarnos en estas verdades, por su gracia. Podrían ponerse de pie mientras oramos.
nuestro Dios, regocijamos nuevamente en lo que has hecho por nosotros en Cristo. Nos regocijamos al tenerte a ti por nuestro Dios y reconocer que eres todo lo que necesitamos y darnos cuenta de que en Evangelio tenemos lo que tenemos es empezar una nueva vida en que no perseguimos la felicidad como lo hace el mundo, sino encontramos gran gozo en vivir por ti, en servirte a ti y entregar nuestras vidas aún como Cristo Jesús nos enseñó a hacer. Señor, te damos gracias por el Señor Jesús y pedimos que nos des más y más de su espíritu, más y más de su perspectiva, para que nos demos cuenta de que podremos ser consumidos por algo más grande que nosotros mismos, que podremos darnos cuenta de que somos parte de algo más grande y maravilloso y que podremos entregarnos completamente a eso, tener un labor enfocado, que habrá una cooperación que entrega a sí mismo, porque hay una comunión viva entre tu pueblo. Señor, muestra tu gracia en esas cosas. Pedimos en nombre de Jesús. Amén.